Listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Café con Expertos del periódico El Faro. Hoy, día jueves al mediodía, tenemos un compromiso con ustedes de hablar sobre temas interesantes en materia de salud y bienestar. Y hoy tenemos el placer de tener como invitada a Andrea Palacio Gallo. La doctora Andrea es enfermera de profesión, es la actual secretaria de de Salud y Seguridad Social del municipio de Santa Rosa de Cabal. La doctora Andrea tiene un extenso compromiso de estudio con ella misma y por supuesto con la comunidad. La doctora Andrea es, como le dije, enfermera, magíster en salud pública y epidemiología, especialista en auditoría de servicios de salud, especialista en gestión de talento humano y alta gerencia. Es miembro permanente ante la ONU, México, América y la región del Caribe, y como les dije, es nuestra actual secretaria de Salud y Seguridad Social del municipio de Santa Rosa de Cabal. Bienvenida, doctora Andrea, a su programa Café con Expertos. Gracias, Miguel. Bueno, un cordial saludo para quienes nos ven el día de hoy y bueno, agradecerles por este espacio súper importante para la comunidad. Sí, así es. En este programa de Café con Expertos, los días jueves al mediodía, a través del periódico El Faro, buscamos temas de interés para todos en materia de salud y bienestar. Y siempre hacemos el comentario, Andrea, que salud es todo. O sea, aquí pudiéramos hablar de vivienda, de seguridad, aquí pudiéramos hablar de ambiente, aquí pudiéramos hablar de, por supuesto, de enfermedades, pero sobre todo de salud y bienestar. Entonces, bueno, sabemos que tuviste la gran oportunidad de estar también en el periodo administrativo pasado, un periodo marcado desde el punto de vista en materia de salud por algo que no teníamos contemplado, creo que en ninguna agenda, que era el tema de la pandemia. ¿Okay? Fue algo que, por supuesto, trajo como consecuencia que se tuvieran que analizar, desarrollar e implementar otras estrategias en las cuales nunca nos habíamos enfrentado, por lo menos en la historia contemporánea. Sabemos por historia de la medicina y la historia de la salud que nuestros antepasados se enfrentaron a situaciones graves, pero no del impacto de esta pandemia. Entonces, a mí me gustaría saber de ese periodo pasado, ¿qué fue lo que, además del tema de la pandemia, qué fue lo que marcó todo ese proceso administrativo en materia de salud en el municipio? Bueno, Miguel, sí, la pandemia lo fue todo. La pandemia fue incertidumbre, fue preparación y fue pues muchas experiencias que nos dejó a la humanidad, porque ni siquiera desde la parte de salud que estamos relativamente preparados para una infección viral, nos dejó a todos unas experiencias sociales de impacto donde la comunidad o la población se volvió mucho más vulnerable. Y lo digo de lado y lado, o sea, desde los profesionales de salud, desde los que prestan el servicio, como las personas que demandan ese servicio. Ha sido complicado, ahorita es donde estamos recuperando pues de ese impacto, pero la sociedad desde su salud física y mental quedó con una cicatriz hay algo que hemos determinado, diagnosticado hace poco, y es que la gente está más enferma, por eso los servicios de salud están colapsados. Y algo que es trascendental es el respeto por el personal de salud que se ha perdido. Se ha perdido porque no hay sensibilidad, no hay creencia por el profesional y el profesional está agotado, está completamente agotado. Y pues de ahí surgió un sin límite de procesos, por ejemplo, de fortalecer la humanización, de fortalecer la seguridad del paciente, de los seguimientos que Secretaría de Salud, desde la administración municipal de El Cambio lo construimos todos, iniciamos con la mesa municipal de salud donde se articulan todos los entes, todos los EAPB que son los prestadores, son las EPS y se revisa toda la consecución de una cantidad de situaciones que vienen desde la pandemia, ¿cierto? Desde la pandemia donde hay usuarios, pacientes
que no tienen adherencia a los tratamientos. Por ejemplo, Miguel, importante vacunación. En este momento nos sentimos como si estuviéramos iniciando hace un siglo con el proceso de vacunación, convenciendo a la gente de cómo es de importante vacunarse, qué es lo que hace la vacuna en prevención, ¿cierto? La vacuna es un mecanismo de defensa ante todas las enfermedades transmisibles, por eso hemos logrado, por ejemplo, Colombia es uno de los países a nivel mundial que ocupa uno de los primeros lugares en todos los procesos de vacunación, Miguel. Tenemos un esquema de vacunación que ya está establecido, se ha revisado, se ha reajustado y por ejemplo te cuento, hace cuánto que erradicamos sarampión y rubéola y otra vez volvimos y se encuentra todavía personas que no vacunan los niños, y como tú decías, salud es todo, porque si tú no vacunas a los niños, estamos articulando con Familias en Acción, si lo llevan, por ejemplo, al colegio, tiene que llevar el esquema de vacunación, los controles de crecimiento y desarrollo, y si no cumple con eso, no les dan el subsidio de Familias en Acción. Bueno, eso es un sinnúmero de situaciones, pero lo más importante, o sea, lo que quedó de pandemia es que la comunidad, las personas se volvieron mucho más sensibles y tienen muchas más situaciones de inconformidad con relación a la prestación de servicio, y es por eso, es porque han perdido la credibilidad ante los servicios de salud y están más enfermas, posiblemente COVID y posiblemente la vacuna, que eso está en investigación, que muchas personas dicen, mire, yo no tenía una dermatitis X o un problema cardíaco y después de que tuve COVID o de la pandemia o de que me administraron la vacuna, tengo X enfermedad. Y muchas muertes posterior a que se cerró la pandemia son atribuibles a COVID y a la vacuna. Entonces es una situación en este momento complicada porque nos toca volver a retroalimentar, a sensibilizar, a estar detrás de la gente para que, para poderla proteger, por ejemplo, con lo que yo te decía, con las vacunas. Y pues es importante continuar con el proceso. Esa es la tarea de salud siempre. Claro. Ahí definitivamente la pandemia fue un escenario de enseñanza. Hay muchas versiones, si nos ponemos a hablar de esas versiones tendríamos que hacer muchos programas de lo que pasó, cómo pasó, dónde nació. Lo que sí es que causó un impacto importante sobre la humanidad. Yo recuerdo haber escrito en ese momento un artículo para el periódico que decía de lo microscópico, de la microscopía electrónica para tú ver un virus o una carga viral, que es en ese caso el virus que produjo el COVID, hasta el impacto mundial. O sea, cómo se paralizó el mundo, porque no fue Colombia, no fue un país determinado, sino fue el mundo que se paralizó. Pero definitivamente eso trajo una cantidad enorme de cambios de la forma como las personas vemos el tema de salud. Muy importante, la pandemia nos dejó varias enseñanzas. Una de ellas fue el hincapié que estábamos haciendo todos en el tema hospitalario, de tercer nivel, de atacar a la enfermedad y algunas veces ni siquiera el enfermo, cuando todos nos enseñaron en nuestras facultades y de la ciencia de la salud que lo importante era el tema de la prevención. Y justamente en ese tema de la prevención es donde son fuertes los municipios, es donde deberíamos hacer hincapié. Pero atención, escuchamos a algunas personas que todavía en este momento dicen, eso es responsabilidad de un alcalde, de una secretaría de salud. Es una corresponsabilidad de todos. O sea, la salud no es responsabilidad de uno, es corresponsabilidad de todos. Porque comentamos, bueno, no, lo que pasa es que mi EPS, mi IPS, el hospital no me responde, o el doctor no me gusta, o no me gusta cómo me atendió, pero no nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo yo por mi salud? ¿Cómo está el tema de la alimentación? ¿Cómo está el tema del ejercicio? ¿Cómo está el tema de una vida sana? ¿Cómo está el tema de unos estilos de vida saludables, ¿no? Y yo sé que en eso han hecho muchísimo hincapié. Ahora, ese periodo, por supuesto, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista gerencial, es muy difícil evaluarlo. Yo escucho algunas personas que dicen que bueno, pero es que en ese periodo el departamento, la nación, no hicieron lo que habían planteado. No, es que se trastocaron todos los proyectos. De ese primer periodo, mejor dicho, de esos 4 años anteriores, ¿qué cree Andrea que faltó?
en materia de salud y seguridad social en el municipio? Bueno, yo no diría que faltó, Miguel. Como decíamos antes, no estábamos preparados para esa situación. La gente de pronto se imagina que los recursos se pudieron haber utilizado de otra manera, pero yo creo que nosotros aprendimos en el camino. Se hizo hasta lo imposible, no se trató, se hizo. Los recursos que llegaban al municipio, que pues de cierta forma la categoría no nos ayudó. Esa categorización fue fundamental, que fue una de los logros más grandes que hizo la Administración del Cambio, lo construimos todos, y es cambiar la categoría del municipio, porque eso hace que lleguen más recursos. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Yo creería que faltó tener menos politiquería, más sensibilización a la comunidad, expresarle, comunicarle más cómo se ejecutaban esos recursos, Miguel, porque la gente no se imagina cómo trabajamos desde la administración. Por ejemplo, esa categoría quinta hace que nosotros no podamos contratar desde la Secretaría de Salud una ambulancia, ¿cierto? Y la gente no sabe, o sea, son cosas personales, se vuelven personales, y la gente pues que de pronto me está escuchando, que estuvo conmigo, donde nosotros les dimos el 100% del apoyo, hasta personal. Estoy en la casa con dificultad respiratoria, ¿qué hago? ¿Cómo me movilizo? Mire, Miguel, nosotros incurrimos en, no sé si es en una falta por la empatía y por la humanización, pero nosotros mismos nos arriesgamos nuestras vidas, porque en el propio vehículo privado, acá no hay bomberos, no estoy habilitado, policía tampoco, no tenemos un vehículo adecuado de defensa civil. Entonces recuerdo mucho que en ese entonces, cuando inicié, era la subsecretaria y pues el alcalde actual era el secretario de salud, entre los dos, porque él también salía en su vehículo a llevar la gente. La gente no sabe eso, la gente no sabe que nosotros arriesgamos nuestras propias vidas desplazando en los vehículos privados a las personas. Recuerdo muchas historias de jóvenes que perdieron sus padres, sus abuelos, quedaron prácticamente solos, y que esas historias quedaron solo con nosotros, sí. ¿Cierto? No podíamos salir a decir, porque era un estigma en ese momento decir tengo COVID. Ya la gente salía corriendo, se encerraba, los discriminaban. Bueno, eso era una situación social supremamente complicada, pero nosotros dimos todo, y pues es de reconocer que en la administración municipal estuvo nuestro alcalde actual, y con toda la dimos las 24/7 todavía, pero en ese entonces, Miguel, no dormíamos. Cuando llegó COVID, que fue el primer caso en Pereira, no dormíamos, nos comunicábamos, mira, llegaron los casos de hoy, llegó Santa Rosa, no, y ese día era feliz, porque Santa Rosa, recuerdo que nos demoramos en tener los primeros casos, y que la parte psicosocial del primer caso, o sea, eso siempre queda ahí, en los datos y en el recuerdo, el nombre de quien tuvo el primer caso de COVID en Santa Rosa, del miedo, la incertidumbre de cómo lo íbamos a manejar. Y te cuento que cada caso se manejó por el evento, del día a día, cómo lo íbamos a trasladar, cómo lo manejábamos. Mucha gente que estuvo escéptica con el proceso, con el aislamiento, con la vacunación, infortunadamente fallecieron, y eso es muy doloroso, porque vamos al hecho de que la falta de información o la desinformación de las redes sociales hacen que la comunidad se vuelva irresponsable. Lo que tú estabas diciendo, esto no es responsabilidad solo de una administración, es responsabilidad de todos, de que si nosotros como salud damos unas instrucciones, no es porque nos parece, sino porque ya hay estudios durante siglos que dicen, mire, este es el proceso de aislamiento, así se tiene que hacer un aislamiento aéreo, y educar a la comunidad fue muy complicado. Nos faltó eso, nos faltó como informarles y decirles,
pero pues Miguel, esas son situaciones que nadie tenía previsto en el momento y bueno, la idea es que aprendamos del proceso, pero siento que a pesar de que se trabajó y se difundió información, ahorita la gente quedó hostigada con el tema COVID, no quiere saber ni de COVID, porque dicen que eso no existe, que fue inventado, al igual que los otros virus, por ejemplo, por eso existe un esquema de vacunación, varicela, sarampión y rubeola, hepatitis, todos los transmisibles existen y por eso existe un proceso gratuito que se llama vacunación. Claro, así es un tema, hay una palabra transversal que es el tema de la educación. El tema de la educación, el tema de la comunicación, lógico, en ese momento los esquemas para los cuales estábamos preparados y nos formaron los profesionales de salud parecieran que no funcionaban. Teníamos un enemigo desconocido, no sabíamos qué era. Esas primeras noticias... Invisible y pequeñito. Me recordaron las primeras noticias en los años 80, 84, 85 con el HIV-Sida. Que cuántas personas nos dijeron que se transmitía por una llamada de un teléfono fijo, ¿ok? Entonces, cosas como esas que nos enfrentábamos, incluso yo recuerdo, estaba comenzando mi carrera de medicina y fui a lo que yo vi y ahora sé que fue una primera videoconferencia que a lo mejor hubo en mi país donde expertos del mundo decían, no, cálmense, estamos en estudio, nos estamos enfrentando a un enemigo desconocido, pero que no podemos caer en pánico. Una de las cosas importantes, hablando de prevención, fue el tema de la actitud de las personas, ¿ok? Hay personas que lamentablemente se entregaron al miedo, o sea, los convenció el miedo, los convenció una información quizás errada y dijeron, en 3 días, si nos dan, en 3 días nos vamos a morir, y en 3 días se murieron, porque la palabra tiene poder y ese poder va sobre tu cuerpo, o sea, tú puedes impactar positivamente o negativamente a tu cuerpo. Entonces hay gente que dijo, bueno, si me da, ¿qué es lo que debo hacer? Experiencias, porque yo creo que todos tuvimos experiencias también de guiar a distancia a algún amigo, a algún familiar, a familias completas. Yo, por ejemplo, particularmente tuve la experiencia de, me llama un amigo de Estados Unidos y me dice, le acaban de diagnosticar COVID a mi papá y se está muriendo. Ajá, pero ¿dónde lo tienen? ¿En qué centro lo tienen? No, está en su casa, pero ¿cómo que está en su casa? Hicimos una videollamada y en realidad lo conseguimos en la videollamada sentado en un sofá entregado. Porque es que yo tengo esto, yo tengo las comorbilidades. Me dijeron que comprara un oxímetro de pulso y ese oxímetro me dice que estoy mal. Entonces, bueno, ahí se comenzó todo un trabajo con él, pero por supuesto con todas las de la ley y se ayudó a mucha gente. Eso definitivamente impactó esos 4 años. Ya hay personas que dicen un antes, un después de pandemia. De hecho, lo tenemos como un hito histórico, ¿no? No, eso fue antes de pandemia. No, es que no nos vemos desde antes de pandemia. Pero definitivamente cambió la forma de hacer las cosas. Incorporamos algunos otros temas como la tecnología, la comunicación, la participación activa de la gente. El comercio se reestructuró. Mira cómo se fortaleció el domicilio, por ejemplo. Claro. Nos dimos cuenta de algo que veníamos pregonando algunas personas que hablamos de gestión de riesgos en servicios de salud, lo riesgoso que es un centro de salud, la tecnología que no tenemos en algunos centros de salud. Por ejemplo, a mí me tocó hablar en una oportunidad de trajes autocontenidos, de equipos de autocontención y equipos de bioseguridad en un centro de salud y la gente te veía así como, ¿y por qué? Demostramos que tenemos que utilizarlo en algunas circunstancias. Ahora, Andrea, esa experiencia nos lleva ahora a un nuevo periodo de 4 años y permíteme felicitarte porque creo que en materia de salud comenzaron muy bien y la autoridad municipal comenzó muy bien cuando liderizó todo un proceso de participación de las personas, o sea, vimos mesas de concertación para ese plan de desarrollo masivas, con buena participación, con la participación de todos los sectores. Específicamente, ¿qué está pidiendo la gente de Santa Rosa de Cabal que se incluye en ese nuevo plan de desarrollo? Bueno, Miguel, fíjate que tú sabes que soy santarrosana, yo nací en Santa Rosa, bueno, mi familia ha sido fundadora de algunos barrios,
Y esa participación tan activa no se había visto antes. La gente participó activamente en las mesas del desarrollo de estas actividades para pues, la formulación del plan de desarrollo municipal y tiene que ver, está muy enfocado con todo lo que vivieron en pandemia. Y algo muy importante que se solicita y que vivimos diariamente es salud mental. Salud mental, la gente solicita todo lo que es integralidad del proceso de salud mental, desde la promoción y prevención, desde la ruta, cuando existan enfermedades de salud mental, tentativas de suicidio, bueno, bullying en las instituciones educativas, fortalecerlos. Y se pide desde la mesa que se está trabajando, sin ni siquiera salir ya el plan de desarrollo, ya se está trabajando con relación al fortalecimiento de instituciones que atiendan exclusivamente todo lo que son los problemas de salud mental, ¿cierto? Pues les voy a hablar, esto es un preproyecto, pero esperamos que se pueda dar, y es que el CADRI se puede dar inicialmente como una atención ambulatoria de adicciones desde Santa Rosa de Cabal, que eso es súper importante. La telemedicina, pues que tú eres uno de los defensores y pioneros de Santa Rosa de Cabal de telemedicina, y lo estamos haciendo, ya estamos trabajando en el proceso. Pues estamos trabajando con relación a lo que nos pidió la comunidad. La comunidad pide atención, pide integralidad, pide oportunidad en la atención de los servicios de salud, pide un hospital que tenga una mediana o alta complejidad, o sea, regresar una acreditación. Recordar que el hospital en el 2014 tuvo su acreditación y que pues obviamente la perdió por la categorización y por algunas situaciones, pero el hospital, todos nacíamos en el hospital, teníamos una sala de partos muy estructurada, un quirófano. Miguel, a mí me operó un gran médico, apreciado médico de Santa Rosa de Cabal, que ni siquiera en ese entonces se necesitaba especialistas, que era el doctor Duzán, me operó las amígdalas, no es otorrino, pero en ese entonces, y nunca pasó nada, ¿cierto? Ya toda la normatividad ha cambiado, pero pues la idea es que volvamos a tener nuestro quirófano, que la gente no se tenga que desplazar a Pereira porque es muy tortuoso económicamente, sí, y pues el tiempo. Toda la parte de salud mental, los niños, niñas, adolescentes, no solamente son los niños, es la red de apoyo, las familias que están con ellos, de por qué no pueden acceder primero a continuar con las consultas psicológicas o con psiquiatra, porque sabemos dónde queda el Hospital Omeris, queda lejísimos, y económicamente y de tiempo, con madres cabezas de hogar que trabajan todo el día, ¿a qué horas van a llevar a sus hijos o a darle continuidad al tratamiento? Entonces, todo esto es lo que pide la comunidad, son unos puntos súper importantes y específicos desde saludes, promoción y prevención, tanto física como mental, y tener todo lo que es la atención de integralidad, tratamiento, rehabilitación, que tengamos unos centros de rehabilitación, y adicional pues todo lo que va post tratamiento, que es pues como el seguimiento a todas estas personitas. Entonces quedó ya en la mesa de participación que se va a tener en cuenta dentro de todo el proceso, y el fortalecimiento de la zona rural con los puestos de salud, Miguel, muy importante. Muy importante, qué bueno. El tema de la tecnología que creció exponencialmente durante lo de la pandemia, bueno, ya hay unos resultados bien satisfactorios en muchas partes del mundo. América Latina no es la excepción. Hay unos casos de éxito de estudio en Ecuador, en Perú, en Colombia, por supuesto, y sabemos que Santa Rosa también está trabajando en ello. Muy importante que desde espacios como estos de Café con Expertos tenga la plena seguridad que siempre vamos a estar abiertos a conversar sobre estos temas, ya temas muy prácticos. Hay algo que la gente también espera, y es mi percepción, la comunidad organizada. Santa Rosa de Cabal como municipio tiene una comunidad fortalecida, organizada, algunas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, las iglesias, que están haciendo un trabajo, y qué bueno sería que sigamos articulados con la autoridad municipal y espacios, por ejemplo, de prevención, de promoción de la salud. Yo sé que desde muchas de estas esferas se puede lograr, se puede hacer con recursos propios, porque tenemos agendas comunes. Lo que decíamos en una de las discusiones de mesas del plan de desarrollo,
un profesor que él decía, si un líder transformacional logra que una comunidad, toda la comunidad, agende a la salud como una prioridad, vamos a hacer territorios saludables, vamos a hacer mejores territorios. Y la salud es todo, o sea que en Pocabal, que la chef, que la gente de la alcaldía, las organizaciones no gubernamentales, los gremios, que todos tengamos en nuestra agenda el tema de salud, ya va a ser una gran ganancia, ¿ok? Tenemos para hacer muchísimos programas, así que estamos a la orden. Una forma de contactar la Secretaría de Salud y Seguridad Social del municipio, ¿cómo se contacta? Bueno, la Secretaría de Salud tiene un perfil público, me encuentran como Andrea Lorena Palacio Gallo. En el Messenger me pueden hablar también públicamente, todas las solicitudes que tengan. Con relación a todas las dificultades dentro de la ruta de salud, importante que conozcan el link que hay en la página web de la alcaldía. Ahí ponen sus solicitudes de autorizaciones, de cirugías, medicamentos y tienen las instrucciones. Es supremamente fácil, entran, encuentran un link que se llama Gestión de Prestación de Servicios de Salud, suben su fotocopia de la cédula, suben su documento como autorización, historia clínica, lo que necesiten, y nosotros tenemos permanentemente funcionarios y contratistas que están ejecutando todas las solicitudes. Y bueno, Miguel, nos ha dado muy buen resultado porque los derechos de petición generalmente se contestan en 15 días, pero salud tiene pues como un lema que el derecho de petición no existe para nosotros, la respuesta es 24 horas. Y es verdad, los derechos de petición no cumplen los 15 días, es casi que inmediato que nos están dando respuesta desde las EPS, entonces que aprovechen, estamos en varias redes sociales ofertando los servicios de la alcaldía, de la Secretaría de Salud y bueno, de nuestro Hospital San Vicente de Paúl para que articulemos todas las necesidades de los pacientes. Qué bueno. Bueno, no debemos terminar este programa sin leer la palabra de Dios, el versículo del día de hoy. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Bueno, ha sido un placer para nosotros tener a la doctora Andrea Palacio Gallo, la actual secretaria de Salud y Seguridad Social del municipio de Santa Rosa de Cabal. Ya exploramos con ella lo que pasó en el periodo anterior, que es maravilloso, no por las consecuencias y los resultados que trajo, sino que bueno, fue una experiencia de vida, una experiencia de aprendizaje, son cosas para las cuales tenemos que estar preparados. Ya hoy muchos tenemos en nuestros planes de contingencia cosas como esas, pero también lo que se aprendió y lo que se viene desarrollando. Uno de los grandes aprendizajes fue la participación y la corresponsabilidad que todos tenemos en el tema de salud, que tenemos que agendar el tema de salud, y yo sé que estos próximos 4 años son bien importantes para el desarrollo de la salud y el bienestar de los santarrosanos, porque hay un equipo con experiencia, hay un gobierno municipal que ya ha demostrado en estos pocos días que está comprometido con ese tema de salud, y salud es todo. Quizás no se van a poder lograr todos los objetivos, pero yo sé que hay cosas muy importantes. La nueva categorización del municipio, por supuesto que va a aperturar muchas cosas para muchos proyectos, y tenemos que seguir también viendo hacia afuera, porque hay mucha gente que quiere ayudar a los municipios de Colombia, a los municipios que se le está viendo la capacidad y las competencias de trabajo. Así que esperemos y trabajemos todos por ello y roguémosle a Dios porque ilumine a estas autoridades y le dé la sabiduría de lo alto, porque no es un logro de ellos, sino que es un logro de tener mejor salud y bienestar para todos los santarrosanos. Los esperamos el próximo jueves a las 12:30 del mediodía en su programa Café con Expertos del periódico El Faro. Un gran saludo y un gran abrazo y que Dios los bendiga.